Y el primer tema que vamos a tratar es acerca de los sinónimos. Hablar de sinónimos implica muchas veces hablar, tal y como los jóvenes lo conceptúan, de que dos palabras tienen iguales significados. Pero eso no quiere decir que es cierto, porque la sinonimia, en nuestro idioma al menos, no implica igualdad de significados. ¿Por qué? Porque muchas palabras que son sinónimos no es que tengan el mismo significado, sino que generalmente tienen un significado parecido, que se acerca en algo. Por eso, al momento de elegir palabras, hay que ser bastante sabios, porque una palabra no necesariamente se puede utilizar en diferentes contextos. No. Cada contexto tiene una palabra y para eso hay que conocer muy bien el significado de las palabras y en qué momento son sinónimos. Etimológicamente, los sinónimos provienen de dos voces griegas. Recuerden que nuestro idioma castellano tiene sus orígenes en el latín. Y hay muchas palabras del latín que se incluyeron en nuestro castellano. Lo mismo que muchas palabras griegas, porque el griego es mucho más antiguo incluso que el latín. Entonces, la palabra sinónimo proviene de sin, que significa con o conformidad, y onoma, que significa nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que sinónimos, etimológicamente, quiere decir conformidad de nombres. Hagamos aquí un paréntesis, sobre todo con estas dos voces, con sin y con nombre. Sincrónico. ¿Qué significa sincrónico? Conforme al tiempo. Sin conforme y crónico, tiempo. Conforme al tiempo o de conformidad con el tiempo. Onomancia. La palabra ansia significa adivinación. Onoma, nombre. Adivinación a través del nombre. Entonces son dos voces griegas que se han unido para formar sinónimos, pero sin embargo en otros contextos puede también incluirse como parte de un significado de una palabra. Vamos a definir ahora a los sinónimos. ¿Y cómo se define? No voy a leer lo que está aquí. Palabras que están en el mismo campo semántico, pertenecen a la misma categoría gramatical y expresan significados parecidos o iguales. Eso es un sinónimo, o dos palabras son sinónimas. Cuando expresan significados parecidos o iguales, en algunos casos, pocos pero hay, pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, si yo digo pequeño, ¿cuál es su sinónimo? Enano. No puedo decir pequeñez o enanismo. Tiene que pertenecer a la misma categoría gramatical. Y el mismo campo semántico, digamos que pertenecen a un grupo en forma general. Pequeño, enano, ¿pertenecen a qué? Al grupo de los sinónimos de los seres con estatura baja. Veamos aquí. La palabra pena es sinónimo de congoja. ¿Qué significa pena? El sufrimiento interior causado por el dolor corporal o moral o mental. Esa es una pena, un sufrimiento. Y la congoja también significa desmayo, fatiga y aflicción del ánimo. Se dan cuenta que no tienen el mismo significado, pero sin embargo son sinónimos. Porque yo puedo decir, tengo una pena grande en el alma, o tengo una congoja, me siento acongojado, me siento apenado. Son palabras que provienen de pena y de congoja. Hablemos ahora de la clase de sinónimos. Existen sobre todo dos tipos de sinónimos. Los sinónimos absolutos y los sinónimos relativos. Los dos grandes grupos de sinónimos. Absolutos. ¿Por qué se dice absolutos? Porque supuestamente existe una casi total equivalencia entre sus significados. Digamos que son significados únicos, que son significados bastante iguales. A eso se denomina sinónimos absolutos. Mientras que los sinónimos relativos, que son
en un gran porcentaje de nuestro idioma, tienen un tibio y un ocasional acercamiento entre sus significados. Digamos que se parecen en algo, pero no en todo. Dos palabras, le decía al comienzo, no pueden ser sinónimas totales, no pueden tener necesariamente un significado igual. Los sinónimos absolutos sí, casi total equivalencia entre sus significados. En cambio, los relativos se parecen en algo, no en la totalidad de sus significados. Porque una palabra, recuerden, puede tener muchos significados. ¿Por qué? Porque nuestro idioma castellano se caracteriza por ser polisémico. Poli, muchos, sema, significados. Una palabra puede tener muchos significados. Y aquí me hago un alto, nada más con el ejemplo. Yo cuando digo pico, ¿a qué me estoy refiriendo? Me puedo referir a esa parte de un ave, el pico. Me puedo referir a esa herramienta que sirve para realizar algún hueco que se utiliza sobre todo en el campo, o también aquí para hacer alguna construcción. O si no, pico, quiero que le des un pico a tu enamorada o a tu enamorado. Se está relacionando a la palabra beso. ¿Verdad? Miren, 3 significados. Una sola palabra puede tener varios significados. Por eso es que nuestro idioma es polisémico y por eso es que nuestro castellano, la mayoría de sinónimos son relativos, de acuerdo al contexto. Les pongo aquí algunos ejemplos de los sinónimos absolutos, que son escasos, por cierto. Son pocos los casos de sinónimos absolutos. Veamos el ejemplo. Alcalde y burgomaestre. El alcalde es lo mismo que burgomaestre. No hay otro significado. O hay otro significado de alcalde. Es la autoridad. El burgomaestre es la autoridad. Significados iguales. Sinónimos absolutos. En cambio, los relativos, que depende del contexto y son muchísimos, como les decía hace un momento, veamos el ejemplo. Quebró, fracturó. La palabra quebró es sinónimo de fracturó, ¿verdad? Se quebró un hueso, se fracturó un hueso. Pero yo no puedo decir que el cristal o la luna de la ventana se fracturó. Se quebró, sí, pero no se fracturó. ¿Se dan cuenta? Entonces son sinónimos relativos, dependiendo del contexto, depende de la oración en la cual se sitúe cada una de estas palabras. Pero al fin son sinónimos. Ahora vamos a hablar acerca de cómo los ejercicios de sinónimos se organizan, se estructuran para cualquier tipo de examen. Por si acaso, cuando hablamos aquí hablamos de un tipo de examen de admisión. Puede ser para universidad o para donde ustedes van a postular, que es para la policía o para cualquiera de las escuelas de las Fuerzas Armadas. Para empezar, vamos a decir que consta de una premisa y de alternativas. La premisa es la parte que se pone en la parte superior y las alternativas vienen con sus letras, generalmente A, B, C, D, E. Las alternativas presentan 4 distractores y una respuesta. Generalmente aparecen 5 alternativas. Si fuese el caso de que aparezcan 4 alternativas, pues 3 son distractores y una respuesta. Veamos aquí el ejemplo. La palabra lacónico viene a ser la premisa. Aquí tenemos la palabra lacónico, que es la premisa. Y aparecen 5 alternativas. Exiguo, ínfimo, conciso, parco y moderado. Ya está la respuesta aquí. ¿Por qué? Porque lacónico significa aquella persona que habla brevemente, que habla muy poco. Y el conciso es sinónimo de breve. Profe, pero ¿por qué no el resto de alternativas? Son distractores y justamente su nombre dice distractores. Puede asemejarse en algunos casos a la palabra premisa, pero no necesariamente. Exiguo, por ejemplo, significa poco, pero no poco hablar, sino exiguo se refiere a que hay poca cantidad. Ínfimo es algo mínimo, también muy poco. Profe, pero se relaciona con lacónico. No, pero lacónico es el que habla poco. El parco, digamos que es aquella persona muchas veces callada. Profe, también se parece en algo, sí, pero más con la persona que es tosca al momento de expresarse. Y el moderado es aquella persona equilibrada, no poco ni mucho, equilibrada.
Por lo tanto, la respuesta aquí es el conciso. El conciso es la respuesta, mientras que A, B, D y E son los distractores y la palabra lacónico viene a ser la premisa. Esa es la estructura general de un ejercicio de sinónimos. Pero ¿qué sucede? Sucede que en los diferentes exámenes de admisión hay diferentes tipos de ejercicios de sinónimos. El primer tipo es cuando el ejercicio tiene un solo sinónimo entre las alternativas y no tienen ninguna relación con la premisa. O sea, digamos que es el ejercicio más fácil. Epígono. No estoy refiriendo aquí a polígono. Primero debo de saber qué significa epígono. ¿Alguien sabrá? Quizás no, porque es una palabra que muchas veces no se usa. Exento, álgido, mohín, afección, discípulo. Cuando alguien está exento de algo, digamos que está libre de eso, como que no le corresponde. Álgido se refiere muchas veces a algo muy helado. Mohín es una mueca. Y la afección es algo que me afecta a mí. El discípulo viene a ser aquel personaje que, digamos que tiene un maestro. El epígono significa justamente sinónimo de fan, de correligionario, de discípulo, de aquella persona seguidora de algo o de alguien o de una idea. Por lo tanto, la respuesta aquí es discípulo. El ejercicio tiene un solo sinónimo entre las alternativas y las demás no tienen ninguna relación con la premisa. Ninguna relación, absolutamente nada. Basta con que yo sepa el significado de epígono ya para encontrar la respuesta correcta. El segundo tipo de ejercicio es cuando en las alternativas solo existe semejanza morfológica, pero una de ellas comparte la misma categoría gramatical de la premisa. Les decía al comienzo, para resolver un ejercicio, primero debo de fijarme si en la premisa es sustantivo, adjetivo o verbo o adverbio o cualquier categoría gramatical. Y entre las alternativas también debe de compartir esa misma categoría gramatical. Si es sustantivo, pues tiene que ser la respuesta a un sustantivo. No puede ser un verbo, ni un adjetivo, ni nada que se parezca. Veamos aquí el ejemplo. Y aquí sí ya no le he subrayado la respuesta. Suspicaz. Y fíjense aquí. Aquí hay tres alternativas. A, B y C. Desconfianza, desconfiado, desconfiar. ¿Sí? Los tres tienen que ver, ¿sí o no? Pero hay una diferencia. Desconfianza viene a ser ¿qué cosa? El sustantivo. Desconfiado, el adjetivo. Y desconfiar, un verbo impersonal. Un verbo. Ingenio e infidencia. Ingenio. A ver, ingenio, ¿qué cosa es? ¿Alguien tiene ingenio? Es un sustantivo. Infidencia tiene sustantivo. La premisa, suspicaz, para empezar, ¿qué cosa es? ¿Es un sustantivo? No es un sustantivo. El sustantivo de suspicaz sería suspicacia. Cuando una persona es suspicaz, ahí estamos, una característica de la persona, es un adjetivo. Por lo tanto, aquí yo ya puedo eliminar rápidamente infidencia, ingenio, desconfianza. ¿Sé qué cosa es? Es un adjetivo. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser desconfiado. ¿Por qué? Porque es un adjetivo. El resto son sustantivos y hay un verbo. Así de fácil. Profe, pero desconfiar, tiene que ver, sí, tiene relación, pero le decía, debe de compartir la misma categoría gramatical. La respuesta aquí es la B. Y un tercer tipo de ejercicio con sinónimos es cuando la premisa tiene una aplicación particular o genérica, a la que se llama extinción de la palabra. Vamos con el ejemplo directamente. La palabra inhumar. Digamos que la palabra inhumar ya no se utiliza mucho, ¿verdad? No, pero es sinónimo de enterrar. Ahora, cuando uno entierra, esconde, oculta, tapa, cierra. Esos son los distractores. Pero ¿cuál será la respuesta aquí? Sepultar.
o también enterrar, ¿verdad? ¿Enterrar qué? A un ser, ¿verdad? A un ser querido, a un ser humano. Eso es inhumar, ¿sí? El resto también guarda mucha significancia, ¿verdad? Pero hay una aplicación correcta, a pesar de que esta palabra, en este caso inhumar, ya no se utiliza mucho, o se utiliza, no. Hoy en día se dice enterrar incluso, ya no sepultar tampoco, sino enterrar. Inhumar es una palabra que prácticamente ya se está extinguiendo. Espero que me entiendan bien la explicación. ¿Por qué? Porque he escogido un grupo de palabras a ver si es que ustedes saben el significado. Lo cual dudo. Dudo porque quizás son palabras que nunca han escuchado o que han escuchado pocas veces y que incluso no lo utilizan. Un consejo más para que puedan ustedes ser unos Homo sapiens sapiens realmente sobre el tema de sinónimos. Cada palabra que ustedes van conociendo, traten de utilizarlo. Si lo utilizan, eso va a quedar con ustedes y va a ser algo común y van a tener ustedes en su vocabulario, en su cerebro van a poder captar esas palabras, pero sabiendo lógicamente el significado de las palabras y sobre todo utilizando. Si una palabra no se utiliza, se va extinguiendo poco a poco. Primera palabra que siempre lo he utilizado en iniciaciones es la palabra dingolondango. Seguramente nadie sabe. Palabra ya antigua, ya es un arcaísmo prácticamente, porque hoy en día no se utiliza. Dingolondango viene a ser sinónimo de caricia, de beso, de ósculo. Eso es lo que significa dingolondango. Lógicamente, yo no voy a decir a alguien, oye, dale un dingolondango. Puede crear confusión, sobre todo si es que no sabe el significado. Pero aquí estoy poniendo otra palabra, la palabra uchubito. Uchubito. La palabra uchubito es sinónimo de borracho, de ebrio, de beodo. Beodo con B, B-E-O-D-O, beodo, no viudo, beodo. Es sinónimo de uchubito. O como ustedes lo llaman ya en su vocabulario juvenil, mareado, ¿verdad? Mareado, ¿qué más puede ser? Alcohólico, etcétera, etcétera. Liliputiense, esta quizá la conocen. Liliputiense. ¿A quién denominan liliputiense? Es más, antes de decir el significado, pues voy a relacionar con de dónde proviene esta palabra. Esta palabra proviene de una obra titulada Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Él escribió hace más de 100 años esta obra, en la cual Gulliver viajaba por diferentes lugares y en uno de esos viajes que tuvo, pues él naufragó. Y al despertar, él amaneció amarrado en una isla y resulta que los habitantes de esa isla eran pequeños, eran enanos. Entonces, él dijo, ¿dónde están? Estamos en la isla de Lilliput. Por lo tanto, los habitantes de Lilliput se denomina liliputiense. Liliputiense es sinónimo de pequeño, de enano, de chato, de bajo, de retaco, etcétera, etcétera. Sigamos. La palabra sibarita no se refiere al tuco sibarita, por si acaso. La palabra sibarita se refiere cuando una persona es elegante al hablar, elegante al, ¿cómo se llama? Al bailar, elegante al expresarse. Eso es ser sibarita. Gaznápiro. Si alguien les dice o les utiliza esa palabra para con ustedes, pues está hablando de que ustedes son tontos o torpes. Gaznápiro es sinónimo de tonto, de torpe, de memo, de imbécil incluso, si quieren decir todavía. La palabra galifardo. Esto sí, alguna vez quizá lo han utilizado, pero no con el significado correcto. La palabra galifardo es sinónimo de holgazán, de vago, de gandul, haragán, zángano. Ese es sinónimo de galifardo. Aquí hay otra palabra, vendetta. ¿Cuándo se habla de vendetta? Cuando alguien trama una venganza. Una vendetta es sinónimo de venganza, ¿verdad? Dicen que la venganza es dulce como la miel,
No necesariamente, ¿no? Porque más uno se daña, pero bueno, vendetta es sinónimo de venganza. Y barrunto. Barrunto, por si acaso, sé que ustedes muchas veces quizás lo han utilizado, porque barrunto se refiere a una persona de mi barrio, ¿verdad? Ese es el argot jergal juvenil. Pero barrunto significa presentimiento. Incluso hay una canción del señor Héctor Lavoe, barrunto en mi corazón, presentimiento en mi corazón, una salsa de gran Héctor Lavoe. Pero eso es lo que significa, presentimiento. Cuando uno barrunta, presiente. 8 palabras. Y para culminar les voy a hablar del significado de 8 palabritas más, quizás bastante nuevas. Albuznaque. Una persona es albuznaque cuando es bruta, inculta, bestia, si se puede decir. Sinónimo de la palabra albuznaque. La palabra obscuro. Aquí, como anécdota, les comento que esta palabra vino en un examen de admisión hace algunos años, en el examen de la UNSA, en Arequipa. Yo trabajaba ahí y ahí vino justamente esta palabrita como sinónimo o como alternativa de una premisa. La premisa era oscuro y una de las alternativas era obscuro. Recuerdo que el alumno que dio el examen dijo: profesor, no marqué eso porque dije, no, ¿qué va a hacer? De repente es una distracción. ¿Pero por qué? Le digo, si tú sabes cuál es el origen de oscuro, te vas a dar cuenta de que la respuesta correcta es obscuro, porque obscuro es sinónimo de oscuro. Solamente que esa palabra ya no se utiliza, ya se quitó la letra B y simplemente es mucho más fácil decir oscuro, ¿verdad? A decir obscuro todavía, como que con el tiempo muchas veces nosotros lo que hacemos es quitar palabras o quitar letras, mejor dicho, a una palabra y se va convirtiendo en otra porque es mucho más fácil para nosotros como hablantes. Pero oscuro es sinónimo de oscuro. Otra palabrita por acá, ínsula. Esta palabra aparece en la obra Don Quijote de la Mancha, cuando el Quijote le promete que si Sancho le ayuda para conquistar diversos territorios, etcétera, y vencer a tantos enemigos que creía tener el Quijote, pues el Quijote le iba a regalar una ínsula para que él sea dueño de esa ínsula. Resulta que Sancho le creyó y por eso le ayudó. Una ínsula es una isla, es sinónimo de una isla. Aquí al frente tenemos la isla de San Lorenzo, aquí en el Callao, y bien, sinónimo de isla es ínsula. La palabra cuita. Hay una obra del romanticismo alemán, inicios del romanticismo en general, que escribió el señor Wolfgang Goethe. Él escribió una obra titulada Las cuitas del joven Werther, más conocido como Werther. Pues cuita significa pena, tristeza. Cuando uno dice las cuitas del joven Werther, habla de las penas de amor del joven Werther, de lo triste que él se sentía. Cuita es sinónimo de tristeza, de pena, de congoja también. Valtra. Valtra es sinónimo de vientre, de panza. Eso es valtra, vientre, panza. Sangolotino. Cuando una persona es sangolotino o sangolotina, es sinónimo de aniñado. Cuando alguien es aniñado, se le puede decir sangolotino. Un tanto difícil su pronunciación, pero así es como se utilizaba anteriormente. Tapujos. Sin tapujos, por favor. Tapujos es sinónimo de mentiras. Sin mentiras. Eso es lo que significa tapujos. Y para culminar, la palabra llantar. ¿Qué cosa será llantar? No tiene nada que ver con el llanto, por si acaso. No lo relacionen ustedes. Llantar, llanto, llorar. No, llantar es sinónimo de comer, de degustar. Eso es sinónimo de llantar. Muy bien, muchachos, espero que hayan escuchado atentamente. Ya tendrán que ustedes que aprenderse estas y otras palabras para vernos en el siguiente tema de razonamiento verbal. Muchísimas gracias. Hasta luego.